los compañeros que están presentes. ¿Ya puedo? Sí, adelante, Cristina. Me salió aquí que alguien está grabando, no importa, ¿verdad? No importa, no, es que te avisa que para que todos sepan que se está grabando. Ah, bueno. Entonces, bienvenidos. Hoy en este evento tuvimos la intención de aclarar algunos puntos de vista de nosotros, los trabajadores, los jubilados, que contrastan con los puntos de vista de los senadores y diputados a los que hemos recurrido, y sobre todo en la cuestión de las pensiones y las afores. Un punto muy sensible es el pago en UMAS, con el robo que han venido haciendo a los compañeros que están bajo el ISSSTE en el pago de sus pensiones con el descuento de la UMA. Entonces, eso nos causó mucha inquietud, y entonces decidimos invitar, apoyándonos en este grupo que se llama la promotora, por el no pago o la suspensión del pago de la deuda pública, que es un grupo que a mí me parece que viene trabajando muy bien, y parece también que es miembro de un grupo internacional que tiene otras iniciales que no me sé, pero donde hay investigadores acerca de este asunto de la deuda, yo creo que nacional e internacional. Entonces, por eso es que nos atrevimos a invitar aquí al compañero Héctor Torres González, que presento a ustedes. Él es un economista egresado de la Universidad de Nuevo León, y ha participado en varias organizaciones, entre otras el Parlamento de Trabajadores. Si estoy mal, me corrige, compañero, por favor. Sí, está bien, adelante, sí, muy bien. Y tuvimos oportunidad de conocerlos en un evento que organizó este señor Eric Toussaint, y estuvieron varios compañeros ahí de la promotora. Estuvo Pablo Moctezuma, estuvo el compañero Héctor Torres, estuvo el mismísimo Eric Toussaint, y otro compañero de la UAP de aquí, que se llama Eudocio. Entonces, en esa ocasión pude darme cuenta de que pues es un tema que manejan bastante bien, y por eso lo hemos invitado. Pues ojalá todos salgamos aquí con alguna idea más de lo que hemos venido recibiendo e informándonos para nuestra lucha en defensa de las pensiones. Gracias. Gracias, compañera Cristina. Pues buenas tardes a todas y todos. Formo parte de esta organización que se llama Promotora por la Suspensión del Pago de la Deuda Pública. Los gobiernos, todos los gobiernos neoliberales, endeudaron al país. Lo endeudaron con el pretexto de que, pidiendo préstamos, se iban a invertir para el desarrollo de la nación, y que a través de los préstamos invertidos iba a haber progreso para México, iba a haber empleos, iba a haber mejores salarios, mejores pensiones, en fin. Bajo ese argumento, los gobiernos neoliberales endeudaron al país. Pero lo empobrecieron. Analizando el tamaño de la deuda pública en México, hoy, al mes de julio, la deuda total de nuestro país es de 13.3 millones de pesos.
Esta cuantiosa deuda equivale a casi la mitad de toda la producción nacional. O lo que es lo mismo, equivale casi el 50% del Producto Interno Bruto. Cuando llegó al gobierno López Obrador, la deuda era de 10.5 millones de pesos. En estos 3 años que lleva el actual gobierno, la deuda se ha incrementado en casi 2.5 millones de pesos para llegar a la cifra de 13.3. Casi 2.8 millones ha aumentado la deuda pública total. Los gobiernos neoliberales no solo privatizaron los bienes públicos, no solo privatizaron las empresas públicas, no solo privatizaron los recursos naturales, también privatizaron, pues, el sistema de pensiones. De manera que el neoliberalismo implicó una política de privatizaciones que en el fondo fue un saqueo de los pocos a los muchos. Y el asunto de la deuda es otra forma de saqueo, es otra forma de saqueo igual de que las privatizaciones. Nada más que aquí el saqueo es un saqueo más moderno, es un saqueo financiero, es un saqueo de nuestros recursos financieros y que a fin de cuentas es el esfuerzo del trabajo de los mexicanos, que a través de la deuda pasa a manos de los prestamistas. Decía que el tamaño de la deuda mexicana, la deuda pública, es de 13.3 millones de pesos. Por esa gran deuda se están pagando de puros intereses en este año, se van a pagar 860,000 millones de pesos. Apenas ayer el gobierno acaba de informar que van a presentar el nuevo presupuesto de egresos y de ingresos. En ese presupuesto viene cuánto se va a endeudar el gobierno para el próximo año y cuánto va a pagar de intereses. Pues en este nuevo presupuesto que van a discutir los diputados, se habla de que por puros intereses, el próximo año se van a pagar más de 1 millón de millones de pesos. Y que se va a pedir prestado también para el próximo año más de 1 millón de millones de pesos. Esto significa que el gobierno se va a endeudar para pagar los intereses que ha venido pidiendo prestado. ¿Qué significa esta gran cantidad de dinero que se paga por los puros intereses o por el costo financiero de la deuda? Todos los programas sociales del gobierno, el programa de pensión para adultos, el programa Sembrando Vida, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, todos los apoyos a fertilizantes, programas para discapacitados, en fin, todos los programas sociales del gobierno equivalen para este año la suma de
440,000 millones de pesos. Quiere decir que por puros intereses de la deuda se paga más que lo que se paga por los programas sociales. Y si le agregamos los programas prioritarios del gobierno, el Tren Maya, el plan del Istmo, el aeropuerto de Felipe Ángeles, todos estos proyectos prioritarios, pues no suman 150,000 millones de pesos, de manera que los programas sociales más los proyectos prioritarios no rebasan la cifra de lo que se paga por intereses por la deuda pública. De ese tamaño es lo que se paga por los puros intereses de la deuda. Se le paga más a los deudores que a las necesidades que reclama nuestro pueblo. Por otro lado, midiendo lo que significa el pago de intereses, hoy salió también en el periódico, en el nuevo proyecto de presupuesto, que por el puro pago de intereses se equivale al 3.4% del Producto Interno Bruto. Eso es lo que se va a pagar de intereses el próximo año. O sea, el 3.4% de la producción nacional. Pero resulta que para el próximo año la economía va a crecer al 3%. Eso es lo que estima la Secretaría de Hacienda. O sea que por intereses de la deuda se va más a los prestamistas que lo que va a crecer México. México va a crecer al 3%, pero el 3.4% se va para pagar los intereses de la deuda. Esto quiere decir que si no se pagaran los intereses de la deuda, la economía mexicana crecería no al 3, sino al doble o al 6% en su producción nacional. Y esto es muy grave porque actualmente México vive un estancamiento económico. Recordemos que en el 2018 la economía mexicana se derrumbó, se cayó en más del 8% por la pandemia y por la crisis económica. Apenas el año pasado se recuperó un poco, se recuperó un 4%. Y hoy la economía, según el gobierno, va a crecer en un 2.4%. De manera que actualmente el nivel de la producción en México está por debajo de lo que estaba en el 2018. O sea que aún la economía mexicana no recupera el nivel que había en el 2018. Y si sigue creciendo a este ritmo muy limitado, y si además le agregamos que la población mexicana está creciendo al 1%, va a resultar que en el 2024, a fines de este sexenio, la producción per cápita, la producción por habitante, va a ser menor que en el 2018. Es decir, que la producción en términos económicos tendríamos un sexenio casi perdido. ¿Y cuáles son las implicaciones de que nuestra economía crezca poco o crezca muy débil o no crezca?
La principal repercusión es de que si nuestra economía no crece, no hay empleos. Y en México, uno de los graves problemas que explican la pobreza y la desigualdad social es de que México no está generando los empleos que se requieren. En estos 3 últimos años, y el gobierno acaba de informar en el informe del cuarto informe, acaba de informar que se han creado 620,000 empleos o 680,000 empleos en 3 años y medio. Empleos formales de trabajadores inscritos en el Seguro Social. Pero resulta que en estos 3 años y medio, la población en edad de trabajar, los jóvenes que ingresan cada año al mercado laboral, aumentaron en 3.8 millones de personas. Pero de esos 3.7 o 0.8, casi 700,000 lo consiguieron un empleo formal, pero 3 millones se quedaron sin un empleo formal. Pasaron a las filas del empleo informal, a ese ejército de subocupados que tienen un trabajo precario, que no tienen prestaciones ni seguridad y con bajos salarios. De manera que el problema del empleo en México es un problema gravísimo. Y si la economía no crece, este problema se va a agravar. Y con ello se va a agravar el problema de la pobreza, que también ha crecido. Con la pandemia y con la crisis y ahora con la inflación, los salarios de los trabajadores, sobre todo los salarios contractuales, están perdiendo poder de compra. Es muy cierto que el salario mínimo ha aumentado, pero el salario mínimo afecta a una porción de trabajadores. Pero hay otros millones de trabajadores que revisan contratos cada año, y estos trabajadores que hacen revisiones salariales están perdiendo poder de compra. El año pasado, por la inflación, perdieron. Y este año, en lo que va de este año, están perdiendo poder de compra. De manera que hay, en cierto modo, un empobrecimiento y un achicamiento de los salarios. Entonces, una economía que no crece, una economía con inflación, pues perjudica la creación de empleos y perjudica los salarios. Y esto va a generar mayor pobreza y mayor desigualdad social. Y la economía podría crecer más si lo que se paga de intereses de la deuda se destinaran a impulsar la inversión productiva nacional. Si ese dinero que se paga por intereses se destinara a proyectos productivos, a educación que está deteriorada, a la salud, a los pueblos originarios, se destinara para aumentar las pensiones, pues habría mayor bienestar para la población. De manera que el problema de la deuda, el problema del costo financiero, es un problema nacional que afecta a todos los sectores de México. Y es injusto que una gran porción del presupuesto, porque el presupuesto son ingresos, son dineros del pueblo, que una gran porción del presupuesto se vaya al pago de la deuda. Todavía no analizamos en la promotora cuál es el efecto del nuevo presupuesto, pero en el presupuesto del año pasado, nosotros ubicamos que lo que se paga por intereses de la deuda supera más del doble
al presupuesto de la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación recibe 300,000 millones de pesos. Lo que se va a pagar este año por los intereses de la deuda suman más de 800,000 millones. Y lo mismo ocurre con el presupuesto para salud. Lo rebasa los intereses de la deuda por 6 veces. Y no se diga el presupuesto al campo. El campo está en crisis, está olvidado, y su presupuesto, lo que se destina de apoyo al campo, es insignificante comparado con lo que se paga por la deuda. Entonces, el problema de la deuda es un problema que está desangrando las finanzas públicas. Las finanzas públicas en México son insuficientes para atender los grandes reclamos nacionales. ¿Por qué el gobierno mexicano pide prestado? Pide prestado porque los ingresos no le alcanzan para cubrir el gasto público. Y cuando eso ocurre, el gobierno tiene déficit. ¿Y cómo va a remediar este déficit? Pues pidiendo prestado. Todos los gobiernos neoliberales del pasado y el actual, que quiere romper con el neoliberalismo, han incurrido en déficit y por eso aumenta la deuda. Los gobiernos anteriores, al menos de este siglo, se endeudaron, pero nunca rindieron cuentas en qué invirtieron esos cuantiosos recursos. Y al menos en la promotora estamos seguros que muchos de esos grandes préstamos millonarios fueron fuente de corrupción. Para no ir más lejos, tenemos la deuda del FOBAPROA. Todos sabemos cuál es la deuda del FOBAPROA. Ahora se le llama deuda del IPAB o del Instituto de Protección al Ahorro Bancario. Esta deuda del FOBAPROA era una deuda privada. Era una deuda privada que los gobiernos desde Cedillo convirtieron en deuda pública. Esa deuda privada, convertida en deuda pública, fue y es un gran fraude y un gran robo nacional. Pues esa deuda del FOBAPROA, cuando estalló en 1995, 1997, en que se acordó convertirla en deuda pública, valía 550,000 millones de pesos. Hoy, esta deuda del FOBAPROA vale el doble. Hoy vale más de 1 millón de millones de pesos. Y en todos estos 20 y tantos años, hemos pagado de intereses casi o más de 1 millón de millones de pesos. O sea que por puros intereses ya pagamos esa deuda. Y sin embargo, debemos 1 millón de millones de pesos. Y hay quien dice que esa deuda del FOBAPROA se va a acabar de pagar hasta el año 2070. Es decir, va a durar casi 90 años. Pues esa deuda fue un robo descarado. Es una deuda ilegítima, ilegal, inmoral, y en el derecho internacional se cataloga como una deuda odiosa. Son deudas que se establecen
para favorecer a un pequeño grupo en contra de las grandes mayorías o del interés nacional. Pues esa deuda del FOBAPROA actualmente está catalogada como una deuda interna porque está en pesos y hoy vale 1 millón de millones de pesos. Por esa deuda, este año se van a pagar casi 40,000 millones de pesos. El próximo año, de acuerdo al nuevo presupuesto que acaba de presentar el gobierno, se van a pagar más de 50,000 millones de pesos de puros intereses. 50,000 millones de pesos por los intereses del FOBAPROA. ¿Y saben cuánto está presupuestado para pagar las pensiones de los adultos mayores? 300 millones de pesos, 1,000 millones de pesos. Entonces, así como el FOBAPROA, que fue una deuda ilegal y legítima, así ha de haber otras deudas contratadas por los gobiernos que no sabemos hacia dónde se destinaron y sobre todo qué efectos han tenido en el bienestar del pueblo. Existe una ley, existe la ley de la deuda pública, que en uno de sus apartados dice que que el gobierno puede contratar deudas públicas siempre y cuando sirvan para el desarrollo de México, siempre y cuando sirvan para generar empleo. Y la verdad es de que esta ley pues ha sido violada porque todos los que están endeudados no han traído progreso para México. La deuda en México, la deuda pública en México, como en otros países, se divide en deuda externa y deuda interna. Ya hablé un poco de la deuda, una parte de la deuda interna, que es la del FOBAPROA. La deuda del FOBAPROA actualmente, decía, es de 1 millón de millones de pesos. Pero toda la deuda total es de 13 millones de pesos. Hay otra parte de la deuda pública. Hay otra parte de la deuda pública que tienen invertidas las AFORES. Las AFORES actualmente manejan los recursos de los trabajadores, los ahorros de los trabajadores, y estos ahorros de los trabajadores actualmente suman casi o poco más de 5 millones de pesos. Y de estos 5 millones de pesos, por ley, la mitad deben ser invertidos en valores del gobierno, en CETES o bonos o bondes, pues, tiene diferentes denominaciones. Entonces, las AFORES están invirtiendo en valores de gobierno y están comprando deuda pública. Y por esas inversiones en valores reciben intereses. Nosotros en la promotora estamos por la suspensión del pago de la deuda y del pago de los intereses, al menos por 2 años, pero decimos que las inversiones, la deuda pública en manos de los trabajadores, de los ahorros de los trabajadores, esa no se debe de tocar, porque esa pertenece a los trabajadores. Otra parte de la deuda interna es deuda que los bancos y los inversionistas compran al gobierno mexicano. Pero hay otra parte de la deuda interna que está en manos
de extranjeros. Es una deuda en pesos en manos de extranjeros. Y esa deuda actualmente equivale a casi 2 millones de pesos. Esa deuda se le llama interna porque está en pesos, pero en rigor debería ser una deuda externa porque está en manos de extranjeros. Vienen estos extranjeros a invertir, a comprar valores de deuda del gobierno, porque aquí se les pagan altos intereses en vez de invertirlos en otros países. La otra parte de esta deuda interna casi equivale a más de 2/3 de la deuda total. Del total de la deuda pública, más de 2/3 es deuda interna. Y la otra parte, menos de 1/3, quizás una cuarta parte, es deuda externa. La deuda externa es la deuda que está en moneda extranjera y está principalmente en dólares. Esta deuda externa, los acreedores son principalmente los fondos de inversión o inversionistas privados. Esa es la mayor parte de la deuda externa con ellos y con bancos. Y otra parte, más pequeña, es con el Fondo Monetario Internacional, con el Banco Mundial y con el Banco Interamericano de Desarrollo. El Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, estos bancos son bancos multilaterales. Están los gobiernos ahí, aunque claro, manejados, manipulados por el gobierno de Estados Unidos. Pero la mayor parte de la deuda externa no es con estas instituciones que han impuesto el neoliberalismo, sino que son con prestamistas privados y sobre todo con los llamados fondos de inversión. Actualmente en el mundo, los que tienen el mayor poder financiero son los fondos de inversión. Hay un fondo de inversión que se llama BlackRock. Este fondo de inversión maneja recursos por 6 billones de dólares. Es decir, recursos que son del tamaño de la producción de Francia y de Alemania juntos. Un solo fondo de inversión tiene más poder que 2 grandes potencias económicas mundiales. Pues estos fondos de inversión privados invierten en todo el mundo. Y en México invierten en todas las empresas de la Bolsa de Valores de aquí del país. Y este fondo de inversión está asociado con una Afore, con Banamex. Y a través de estos fondos manejan también los fondos de las pensiones, de los ahorros de los trabajadores mexicanos. De manera que los fondos de inversión privados son los que manejan y monopolizan el mercado financiero internacional y son los que imponen condiciones leoninas a los pueblos del mundo. Cuando hubo la pandemia y la gran crisis que provocó, se generó en el mundo la mayor debacle económica que no había ocurrido desde hace 100 años. Desde la Gran Depresión de los años 30 del siglo pasado, nunca había ocurrido
una crisis del tamaño que tuvimos en el 2018 y que todavía tenemos las secuelas. Pues a raíz de esa gran crisis, muchos países pobres no tenían dinero para afrontar los problemas de salud porque tenían que pagar intereses de la deuda. Entonces, el Fondo Monetario Internacional, cosa inusual, lo que hizo fue acordar que se suspendiera el pago de la deuda de los países más pobres, porque se dieron cuenta que no se les podía exigir a los países pobres que pagaran la deuda cuando no podían pagar las vacunas y ayudar a su población. Entonces, esa iniciativa fue apoyada por el grupo de los 20 países más ricos del mundo. Y más de 40 países de África, de Asia y de América Latina se adhirieron a esa iniciativa de no pagar la deuda. Por un periodo de un año, y creo que se extendió a principios de este año. ¿Por qué hicieron eso el Fondo Monetario Internacional, que es el que impone condiciones neoliberales a los países del mundo y es el causante también de la gran miseria mundial? Pues porque se dieron cuenta que el mundo, el orden mundial, podría estar en grave peligro. Y los mismos informes del Fondo Monetario Internacional dicen que el problema de la deuda se puede tornar en un problema peligroso para la humanidad. Y más ahora, porque por la guerra en Ucrania, la invasión rusa en Ucrania y por otros problemas económicos, en el mundo existe una gran inflación. Una inflación combinada con un estancamiento económico. ¿Y qué hacen los gobiernos para combatir la inflación? Los bancos centrales de cada gobierno lo que están haciendo es aumentar las tasas de interés. ¿Y qué va a pasar con aumentar las tasas de interés? Que ahora pedir prestado va a ser más costoso y que los intereses ahora se van a elevar. De manera que con el aumento de las tasas de interés, como una forma para contener la inflación de los gobiernos, lo que están provocando es que aumente el costo del dinero, que aumenten los intereses, que aumenten las deudas y que se convierta en un grave problema mundial. Y esto es lo que está ocurriendo también en México. En México, este año estaban presupuestados, decía, 860,000 millones de pesos para el próximo año de intereses. Para el próximo año, el presupuesto de pago de intereses va a ser de más de 1 millón de millones de pesos. Es decir, un aumento de casi 200,000 millones de pesos. Se disparó el costo financiero de la deuda. ¿Por qué? Porque los gobiernos están aumentando las tasas de interés. Y esto va a ser un problema que va a afectar a las naciones pobres. El presidente López Obrador planteó el año pasado, hizo una declaración donde dijo que iba a plantear o que los gobiernos deberían hacer
era que los países pobres no pagaran la deuda y que los países emergentes pidieran prestado a bajas tasas de interés. Y nosotros en la promotora decimos, ¿México qué es? ¿México es un país pobre? ¿Es un país emergente? Nosotros decimos, es un país empobrecido. La mitad o más de 50 millones de personas en México viven en la pobreza. Y esos son datos oficiales. 59 o 57 millones de personas viven en situación de pobreza en México. Porque los gobiernos neoliberales empobrecieron al país. Entonces, México tenemos que considerarlo como un país empobrecido. Y además está pagando una cantidad exorbitante de intereses de los préstamos y no está atendiendo las necesidades urgentes del pueblo mexicano. Un análisis histórico de México nos muestra que en las tres grandes transformaciones que ha tenido nuestro pueblo, en la independencia, en la reforma y en la revolución, en esos tres grandes momentos históricos, los gobiernos progresistas no pagaron la deuda. No se hizo con Juárez, no se hizo después de la Revolución Mexicana, e incluso desde la Revolución Mexicana hasta casi la década de los 40, no se pagó la deuda. Se renegoció la deuda. Ya hay una intervención en un informe de gobierno que hizo Lázaro Cárdenas, donde se refirió al problema de la deuda y dijo, México va a cumplir sus compromisos con los acreedores, pero primero va a atender el progreso político y cultural de México. Es decir, primero pagar la deuda social que la deuda pública. E incluso, si recordamos, hasta el Papa Francisco se pronunció hace el año pasado o antepasado, no recuerdo. El Papa Francisco se pronunció por la suspensión de pago de la deuda que estaba sangrando a los países. Muchos gobiernos de América Latina han planteado que la deuda se renegocie y que haya mejores condiciones de pago y que se suspenda o cancele. Cuando vino aquí a México el presidente de Bolivia, vino al Senado y se pronunció porque en América Latina se reestructurara la deuda, se cancelara y que hubiera mejores condiciones porque el pago de la deuda estaba sangrando en nuestros países. En la historia reciente, muchos países han negociado su deuda. Lo hizo Grecia, lo hizo Islandia, lo hizo el gobierno de Corea, de Correa en Ecuador. Lo hizo Argentina, y ahora Argentina tiene problemas de pagar su deuda que le está imponiendo el Fondo Monetario Internacional. De manera que en diferentes lugares los pueblos han planteado luchar por mejores condiciones en el pago de la deuda. El propio López Obrador, en uno de sus programas o planes de desarrollo,
él planteó combatir la deuda del FOBAPROA. Él lo dijo. Hasta hizo un folleto. Y también planteó que las finanzas públicas en México estaban en crisis. Y también planteó que la deuda de México se tenía que reestructurar y que debería de plantearse una comisión de la verdad de la deuda. Eso lo dijo. En la promotora, por la suspensión del pago de la deuda, consideramos que México vive una emergencia económica y social. Y por tanto, debe implementarse un programa de emergencia nacional. Un programa que se plantee impulsar la inversión productiva nacional, atender la educación, atender la salud, atender la soberanía alimentaria, aumentar los salarios, aumentar las pensiones. Pero para todo eso se requieren recursos financieros. ¿Y de dónde conseguir los recursos financieros? Pues en México solamente hay dos formas. Una, no pagando los intereses de la deuda al menos por 2 años. Y la otra, que se establezca un impuesto a las grandes fortunas. Esto ya lo hizo Biden y varios gobiernos en América Latina. El gobierno ha hecho esfuerzos con los planes de austeridad, ha implementado programas sociales y ha menguado en parte los problemas de la crisis, pero son totalmente insuficientes. Se requieren de más recursos. Y como decía hace rato, todos los gobiernos progresistas en las grandes 3 transformaciones anteriores atendieron el problema de la deuda. De manera que hoy el gobierno heredó una gran deuda con altos costos e intereses y también tiene que afrontarla. Tiene que implementarse una política de renegociación de la deuda. No. En la promotora por la suspensión de la deuda, nosotros planteamos 4 demandas muy específicas. 1, que la deuda se reestructure y se renegocie o se cancele y se encuentre mejores términos de pago. 2, que se cancele y se suspenda al menos por 2 años el pago de intereses para que estos intereses sirvan para impulsar la producción, el empleo y atender los problemas sociales de nuestro país. 3, que la deuda del FOBAPROA se suspenda inmediatamente. Es una deuda ilegítima e odiosa. Y también que se haga una auditoría, que se nombre una comisión auditora ciudadana que revise en qué se usaron todos los recursos, todos los préstamos contraídos y que se haga una auditoría integral. Es decir, qué efectos tuvo en la población, a quiénes benefició. Y que estos recursos que no se destinan para el pago de la deuda se utilicen para impulsar un programa emergente nacional en beneficio del pueblo mexicano. Pues esto es a grandes rasgos lo que la promotora plantea y ha estado haciendo. Y muchas gracias.
No sé si tengan preguntas o intervenciones. Compañera Cristina o compañeros. Muchas gracias, Héctor. Cristina, si prendes tu micrófono. Gracias. Yo solo pediría un poco relacionar de ese gasto social que el gobierno tiene pendiente, qué tanto se podría nutrir para cumplir con sus compromisos de pensiones, que ese era el objetivo de esta plática. Ujú. Si no hay más preguntas, puedo. Adelante, Héctor. Nosotros en la promotora, acá hace un mes, empezamos una jornada nacional de firmas, donde planteamos estas propuestas y establecemos la necesidad de juntar firmas y planteárselas al gobierno y a los diputados para que escuchen la voz del pueblo. Y una de las preguntas de esta jornada es hacia dónde destinar estos recursos de la deuda. Unos plantean a educación, otros a salud, otros al campo, otros a las normales rurales que están abandonadas, etcétera. Y obviamente, pues en el caso de las pensiones. Este año van a ser 1.000.000 de millones de pesos de puros intereses. Evidentemente que puede haber condiciones, en caso de que se suspendiera, para mejorar las pensiones. Porque sabemos que las pensiones pues son bajísimas. Solamente los que cumplieron las más de 1,000 semanas cotizadas y que tuvieron altos ingresos pudieron tener buenas pensiones, pero la gran mayoría tienen pensiones bajísimas. Entonces, destinar una parte del pago de la deuda para pensiones, pues es una necesidad. ¿De qué monto y de qué tamaño? Pues esto es lo que habría que analizar. ¿Cuánto es la pensión media que se está pagando actualmente? ¿Cuántos pensionados hay en el Seguro Social? ¿Cuántos pensionados hay en el ISSSTE? Pero eso es evidentemente una tarea que hay que desarrollar, o sea, que hay que investigar aún más. Yo plantearía eso. O sea, echar cuentas, pues. Gracias, Héctor. No sé si alguien tiene algunas otras preguntas. Araceli, adelante si prendes tu micrófono. Hola, buenas tardes, compañeros. Bueno, antes que nada quisiera felicitar a Héctor por su excelente exposición. Algunos de nosotros yo creo que sí estamos un poco más, o sabemos del tema de la deuda, pero ahorita nos da unos datos, pues que son muy buenos, porque eso realmente nos afecta a todos, sobre todo y a todas las edades también, a los que somos más jóvenes por la situación del empleo informal, el subempleo y todo lo que está pasando. Y bueno, en el caso de la conferencia, el tema de las pensiones, pues sí, a nosotros es algo que ya casi no nos toca. Y bueno, también creo que esta iniciativa pues de juntar
pues sí, esta campaña nacional para dar a conocer el tema y juntar las firmas necesarias, creo que es algo que todos los aquí presentes deberíamos de compartir y de sumarnos a pues a esta misión que nos afecta a todos y a todas. También, bueno, en este tema, hace tiempo estaban lanzando una iniciativa para poner topes salariales a las pensiones demasiado altas. No sé hasta qué punto estarán de acuerdo, sobre todo Héctor, por ejemplo, que nos pueda decir, creo que el tope que pensaban era de 20,000 pesos, lo cual no creo que no está tan mal mientras no aumente demasiado la inflación, porque también, bueno, el tema de la deuda, ahorita que vemos y recordamos, pues con la inflación cada vez el dinero va a valer menos. Y bueno, también otra cosa que quería comentar y recalcar también es esto de la campaña de la petición ciudadana para que se suspenda ya la deuda o por lo menos se renegocie porque sí es un tipo de esclavitud moderna la que tenemos que pagar todos los mexicanos o más bien también casi todos los ciudadanos del mundo. Sí, eso sería todo. Saludos a todos. Muchas gracias. Okay. Muchas gracias, Araceli. Levantó la mano Jaime. Adelante, Jaime. Sí, buenas tardes a todos. Mi nombre es Jaime, pertenezco a un grupo 15 de agosto de Puebla. Nosotros tenemos una iniciativa ciudadana, se llama Pensiones Dignas sin Afore. ¿Qué es lo que pedimos? Regresar al sistema de reparto, quitar las afores, hacer modificaciones a la ley del Seguro Social y del ISSSTE por medio de estudios actuariales, y también lo que estamos proponiendo es una propuesta económica. Y dentro de ese punto pues está lo que ustedes están pidiendo, sobre todo lo del pago, el no pago de la deuda, pero sobre todo si nos pudieran ustedes asesorar sobre todo de cómo le haríamos o qué puntos tocaríamos para la redistribución de las riquezas, para que alcance para todos los programas. Gracias. Muchas gracias, Jaime. No sé, Héctor, si tienes algún comentario. Sí, con respecto a lo que decía Araceli, pues en el presupuesto del gobierno también hay un presupuesto para pensiones, aparte del presupuesto para pago de la deuda, para educación, para seguridad, etcétera. Hay un presupuesto para pensiones. Y el monto de pensiones ahí creo que está también arriba del 1,000,000 de millones de pesos. Es un poco más de lo que se paga por el costo financiero de la deuda. El problema de estas pensiones es de que ahí están las pensiones, las altas pensiones de los jueces y de varios funcionarios que son cuantiosas. Entonces, pues ahí habría que hacer recortes con respecto a esas altas pensiones que están ahí. Creo que por ley existe ya el tope para las pensiones, ¿no? De los salarios, de un monto de salarios mínimos, que son como 30,000 pesos, algo así, ¿no? Pero sí hay que investigar más sobre ese monto del presupuesto que está destinado a las pensiones. Con respecto a lo que decía Jaime, sí es necesario analizar más a detalle, al menos este presupuesto, porque apenas lo acaban de presentar, apenas ayer, ¿no? Ayer jueves en la noche presentaron el nuevo presupuesto. Entonces sí conviene analizarlo, estudiarlo, para hacer propuestas más específicas
de cómo queremos que se distribuya ese presupuesto. No sé si me explica. Nosotros en la promotora vamos a hacer una discusión específica sobre el presupuesto. Tenemos pensado hacer un foro para discutir el presupuesto, para ver más en concreto orientaciones, propuestas, cifras, porque yo en verdad he visto algunas cosas, pero sí es necesario, pues, que todos nos pongamos a analizarlo. Perdón que interrumpa, Porque- no me refería al presupuesto de egreso de la federación, sino de dónde sacar más dinero transnacionales, de los más ricos. Bueno, nosotros planteamos, aparte de no pagar la deuda, nosotros planteamos impulsar un impuesto a las grandes fortunas. Hay la idea de que al menos un 3% de las grandes fortunas, y cuando me refiero a las grandes fortunas, serían los que tengan arriba de cierta, a los millonarios, que no serían los más ricos de México, que pagaran un impuesto del 3%, y ahí se podrían recabar de perdido unos 300,000 millones de pesos. Que eso fue lo que hicieron en otros países, de un impuesto específico a las grandes fortunas. En Chile lo hicieron, creo, en Argentina, y pusieron un tope de a partir de cuánto. En México tenemos la lista de los 100 más ricos de México. Los que son millonarios, los que ganan arriba de cientos de millones de pesos, o que tienen de riqueza. Entonces, esa podría ser una forma. El problema es de que el gobierno, desde que empezó su campaña, antes de tomar el poder, se planteó, y lo sigue planteando, de que no va a aumentar los impuestos. Pero nosotros decimos, se requieren grandes recursos. Y una forma es no pagar la deuda, y la otra forma es un impuesto a las grandes fortunas, o una reforma fiscal que grave a los que más tienen. ¿Podemos contar con su asesoría? Sí, claro, la promotora está en la mejor disposición de participar con todos ustedes. Incluso, como les decía, la promotora va a hacer un foro, todavía no tiene fecha, pero vamos a hacer un foro para discutir estos temas más ampliamente, con más compañeros y compañeras que están estudiando el tema, y que también nos van a ayudar a encontrar respuestas que no tenemos. Pero sí, de nuestra parte sí estamos en la mejor disposición de apoyarlos. Gracias. Gracias. Gracias, Yo Héctor. puedo- Gracias, Jaime. No sé ¿yo si hay puedo alguna hablar? pregunta. ¿Quién es? ¿Cristina? Sí. Cristina, adelante. Yo creo que el aspecto que tocas, compañero, de rescatar la deuda, que es enorme, tan solo los intereses de la deuda, sería un gran paso que lo lográramos. Pero otro paso que yo creo que debe de ir al unísono de esa propuesta es que las Afores se vayan, porque ellas tienen ya, como bien dijiste, un capital mucho mayor. Ya creo que le van llegando a las 6 billones, o sea, como tú dices, millones de pesos. De esos, casi la mitad van haciendo ganancias, y ese es otro despojo que no se ve. Por eso nosotros planteamos que la seguridad social debe retornar a tomar su papel para el que fue creado, que es repartir la riqueza y amparar a todos los mexicanos. Porque el año pasado, no me acuerdo, perdón, si es el año pasado o el antepasado, todos
el gasto, el presupuesto que destinaban a pensiones eran 700,000 millones, no llegaban al billón. Y yo creo que ahora pues va a andar alrededor del billón, yo pienso. Pero de todas maneras, ese dinero ya está súper archi recontra etiquetado, ¿no? Ya va para las pensiones que no son pensiones, que es la ayuda de la tercera edad, para todos los programas del gobierno, pero en sí para pensiones, el grueso del dinero se va ahí en lo que se llevan las AFORES. Y parte de ese dinero yo creo que es la deuda interna, que ojalá otro día podamos platicar más acerca del el papel que juega el dinero, los préstamos que las propias AFORES hacen al gobierno con los dineros de los trabajadores, y para el cual el gobierno tiene que pagar intereses, ¿no? Sí, Entonces se hace como un círculo vicioso que yo creo que le debemos dar por los dos lados. Uno sería no pagar la deuda, pero yo sigo pensando que en la medida en que las AFORES sigan aquí nutriéndose con las cuotas de pensiones de los trabajadores, pues no vamos a avanzar, y nos van a seguir pagando en UMAS, que ahora ya se legalizaron para las dos grandes instituciones, ISSSTE y Seguro, y pues ya si no le damos por ahí, vamos a estar atados de manos, yo digo. sí, así es. Así es, porque incluso ya varios países que habían privatizado las pensiones ya las desprivatizaron. Claro. Y lo otro que está ocurriendo, en la promotora hicimos un estudio sobre los recursos de las AFORES. Ajá. Y en este año, de diciembre a junio, julio, los recursos invertidos de los AFORES, con los ahorros de los trabajadores invertidos, se redujeron. De manera que en este mes de junio, creo que fue la última información, junio, julio, los recursos de las AFORES invertidos son menores a diciembre del año pasado. O sea que hubo lo que ellos llaman minusvalías, por no decir pérdida. Entonces, si había en diciembre 5.2 billones, ahora quedan 5 billones. O sea, se redujeron en 200,000 millones de pesos. Y eso no había ocurrido casi en todos los años de las AFORES. O sea, eso nos habla de que si, como las AFORES invierten en la bolsa de valores, invierten en empresas, y si la economía le va mal, a las empresas donde tienen invertido les va mal, entonces reciben menos dinero. Entonces, los dineros de los trabajadores van a depender de cómo le va la economía. Si la economía le va mal, los ahorros les van mal. Y eso es lo que está pasando este año. Yo les voy a enviar ese estudio que hicimos para que lo conozcan, donde vienen esos datos de que se están perdiendo ahorros por parte de las AFORES. Y esto no se le ha dado pues gran publicidad, ningún periódico lo pone, de repente aparece, hay minusvalías, las AFORES tienen minusvalías, pero dicen los de las AFORES o el CONSAR, no hay problema porque a largo plazo se van a reponer, pero si ya perdiste en 6 meses, pues dejaste de recibir intereses, eso ya no se recupera. Pero se los voy a enviar a Cristina para que lo conozcan, ese estudio que hizo la promotora. A ver, no sé si entendí bien, perdón.
las minusvalías, ellos las ponen de sus, dijéramos, de todo el dinero que manejan, pero sus ganancias se las dejan, se las respetan. Si es del 11%, sus ganancias no bajan, lo que baja es la cantidad del dinero ahorrado para pensiones, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, los ahorros de los trabajadores, no lo que ellos se llevan. Sí, no, las utilidades de las Afores aumentan, pero los ahorros de los trabajadores bajaron. Entonces, o sea, sí, eso, ellos nunca pierden. Es por eso yo digo que se deben ir, porque si el dinero lo administrara el Estado, que es lo que hacía antes, invertía las cuotas para pensiones, lo que se ganaba era para el mismo fondo de pensiones, que se llamaba, creo que revolvente, ¿no? Sí. Y bueno, eso dejó de existir, entonces ahora quedamos como sujetos a las cuestiones especulativas, o no sé, yo no sé mucho de economía, pero creo que esas pérdidas de ganancias pues son cuestiones especulativas, unos pierden y otros ganan, no sabemos quiénes ganen, pero nosotros no. Así es, los trabajadores siempre pierden en este esquema. Entonces, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, yo quisiera hacerle una serie de preguntas a Héctor. Adelante. Pero adelante está Celso, adelante Celso. Hola, buenas tardes. Pues mira, más que nada, yo creo que había algunas cosas pues de lo que conocíamos anteriormente, cuando había otro tipo de política pública, otro tipo de Estado, lo que conocíamos como el derecho social, ¿no? Hace algunos días estuvimos discutiendo ahí en el chat, o se estuvieron manifestando mucho en el chat, sobre el problema de la vivienda. Pero bueno, el problema de la vivienda, así como se planteó, ¿no? Con que hay créditos impagables, que el ISSSTE cuando hace sus ajustes, ¿no? Le llama de otra manera, ¿no? Las actualizaciones que ellos llaman, ¿no? Que siempre van en contra o al ser los créditos más caros, ¿no? Cuando se hace eso, bueno, y yo recordaba que el problema es que antes el ISSSTE, antes de que existiera FOBISSSTE, el ISSSTE daba vivienda a los trabajadores, porque eso es una obligación constitucional, ¿no? Y en base al derecho social. Los sorteos se hacían porque al trabajador que salía sorteado le daban la vivienda, ¿no? Y no tenía que pagarla. Eso es derecho social. Lo que nos hicieron después fue entrar a un sistema de créditos privados, ¿verdad? Que lo único que lleva es a esto, ¿no? A que sean impagables los préstamos hipotecarios. Y yo recuerdo también ahora que ha estado hablando el gobierno de que está desbocada la inflación. Y entonces el Banco de México para controlar la inflación, lo que hace es aumenta las tasas de interés. Y yo creo que había que decirle a esos señores que pues que ya no estén alimentando a los capitalistas, ¿no? Estamos ya, me parece que con el último ajuste de las tasas de interés, estamos cercanos al 8.5%, si no mal recuerdo, ¿no? Que es una barbaridad de dinero para estar alimentando a los capitalistas, ¿no? Porque incluso en Estados Unidos o en otro tipo de economías no llegan a eso, a esa tasa tan alta. Es estarles regalando el dinero, ¿no?
a los capitalistas, como dice la compañera, a los especuladores, a los accionistas que únicamente se dedican a cobrar esas tasas de interés. Yo creo que había que hacer una declaración muy clara sobre eso, sobre esa política particular, porque de la misma manera, yo digo, por ejemplo, estaba leyéndolo hoy lo que tú dices del proyecto de presupuesto, y lo que está planteando, por ejemplo, es que va a crecer la deuda pública, ¿no? No tanto porque se contraten nuevos préstamos, sino porque el precio del dinero está caro, y entonces pero ¿por qué no el gobierno no negocia por un lado, y por otro lado, ¿por qué no pues trata de conseguir préstamos baratos en otros lados, ¿no? O cuál es el sentido, ¿no? De cuando solamente se dedica a acrecentar lo que le está dando a los capitalistas. Yo creo que hay un contrasentido ahí que tiene que ver mucho con esta otra cuestión que yo planteo, que es el problema de que consideremos en todo el problema de la deuda un derecho social, ¿no? Tanto del trabajador como en términos generales, porque, bueno, la Constitución o las leyes, si no se rigen por el derecho social, se van a regir por estos intereses de la ganancia y del lucro, ¿no? Entonces, yo creo que esas son de las cosas que había que replantearnos de manera general. Yo estoy de acuerdo con los compañeros en el terreno de regresar a un sistema pensionario solidario y de reparto, ¿no? Sin que medie con ello el intento de que nos incrementen las cotizaciones del trabajador, ¿no? Que creo que es fundamental, ¿no? Y bueno, pues yo entiendo que lo que ustedes están planteando es una acción política, ¿verdad? Yo creo que las firmas están bien, pero hay que hacer más, ¿no? Gracias. Bien. Muchas gracias, Celso. Pues, Araceli. Bueno, quería comentar algo rápido. Pues yo, bueno, considero que esto del tema de tirar las afores es algo que nos corresponde a todos y a todas, porque si estamos esperando que alguien más lo haga, pues no, siempre es lo que a veces pasa con nuestros problemas sociales, que queremos que alguien más los resuelva. Y sí, como también en el tema de la deuda y el tema de la promotora, pues es más o menos lo mismo, porque, bueno, la promotora y como miembro de la promotora, pues lo que veo es que es una organización relativamente nueva, reciente y que le hacen falta, pues, muchas voces, muchos corazones, muchas mentes, pues sí, para ir sumando ideas y irlo expandiendo como, pues para abarcar más el problema y podernos defender. También considero que en la promotora, pues es un espacio abierto donde todo el mundo puede sumar. También algo que el otro día comentábamos, nos hacen falta muchos abogados. Y bueno, sí, las firmas no, pues no son todo como lo decía el compañero. Y bueno, también creo que esto de incidir en los presupuestos también nos corresponde a todos, solamente la sociedad organizada va a poder realmente incidir en ver a qué se asignan los presupuestos, porque sí hay muchas pendientes y como alguna vez escuché, la deuda es con la sociedad. Y sí, nunca olvidar que el verdadero problema pues también es sistémico y que está mucho pues en el sistema financiero, internacional incluso. O de ahí surge la raíz del problema. Sí, eso sería todo. Sí. Muchas gracias, Araceli. Pues ahora sí que a mí me toca como último hacerle algunas preguntas a Héctor, que de hecho, Héctor, tanto Jaime, Beatriz, que por allá anda, Efraín, estamos en un grupo, nos han comentado, de iniciativas.
en el frente. Ujú. Entonces hicimos algunos planteamientos, ¿no? Que nos gustaría conocer tu punto de vista. Y bueno, la primera pregunta es, o no sé, el comentario que me puedas dar es lo siguiente. Este no es del grupo, esto es de mi cosecha propia. ¿Y a qué me refiero? Ahorita, por ejemplo, hemos platicado todos lo de los prestamistas, que le estamos ayudando a los prestamistas. Sin embargo, Héctor, me parece que nos estamos olvidando de una cosa. Ahorita tú hablabas que 5 billones de pesos es lo que tiene las Afores. Quiere decir que de esos 5 billones de pesos, la mitad, que es lo que las Afores manejan en fondos de deuda del gobierno, porque ya ves que eso está por ley en las Afores, quiere decir que 2.5 billones de pesos, los prestamistas que están ahí metidos son los trabajadores. Claro. Y eso no nos hemos dado cuenta, que ahorita resulta ser que los trabajadores están sacando un poquito más para su pensión, están juntando un poquito más porque CETES está dando un poquito más. Sí, o sea, pero esa es una parte que luego no vemos, ¿no? Esa es una parte que a veces cuando vemos que el López Obrador ya dice, voy a bajar los CETES, yo me pongo del otro lado del pensionado y digo, ay, Dios mío, ya le van a dar menos a las cuentas individuales. Bueno, ese es un problema que no vemos, ¿no? Es porque es un arma de doble filo. Por un lado cuesta menos, sí, pero por un lado, todos los que tengan cuentas individuales van a ganar menos. Y bueno, esa parte era de las cosas que tenemos que ver. Y eso viene al caso, ¿por qué, Héctor? Hace como yo creo que 5 meses nos encontramos en la jornada, en la parte de economía, algo que me llamó mucho la atención, que decían que parte de la deuda del FOBAPROA fue bursatilizada. O sea, nosotros no somos economistas ni expertos en eso. Y que decían que esa parte de esa deuda ya había sido comprada inclusive por Afores para invertir en los fondos de pensiones del gobierno. De los trabajadores, no del gobierno, de los trabajadores, ¿no? Entonces, lo que vemos es que el mercado financiero es complejísimo, ¿no, Héctor? Realmente, y se amarra solito, ¿no? Todo el mundo le da vueltas. Entonces, de repente decir, voy a cancelar el pago de la deuda, ay, no sé, puede sacar, va a estar difícil. ¿Qué opinas? Sí, es cierto, era lo que comentaba, o sea que una parte de la deuda interna, una parte de la deuda pública interna está en manos de los trabajadores. O sea, como tú decías, entre 2 y 2.5 billones de millones de pesos. Y ante eso nosotros decíamos, eso no se debe de tocar en una renegociación de la deuda. ¿Por qué? Porque el interés de los trabajadores es diferente al interés de los prestamistas inversionistas que buscan la ganancia a expensas de la extracción de otros. El mercado financiero mundial, lo que impera a nivel mundial, el capitalismo a nivel mundial hoy es dominado por el capitalismo financiero. Son los grandes financieros los que dominan el mundo prácticamente. Y yo hablaba hace rato de los fondos de inversión. Los fondos de inversión son fondos privados. Son inversionistas privados que juntan los dineros de otros para ellos invertirlos e imponerse. Y muchos de los fondos de inversión, como este de BlackRock, tienen fondos de pensiones. Por ejemplo, hay un gran fondo en el mundo que es del país de Noruega.
ese fondo es un fondo ultramillonario. En ese país tenían exceso de exportaciones, tenían exceso de dinero, ¿no? Entonces, ¿qué hacían con ese dinero? Pues prestarlo a otros países. México no puede prestarle a nadie porque pues, no tiene, ¿no? Entonces, pero en ese fondo de inversiones de Noruega hay fondos de pensiones de los trabajadores que los manejan los inversionistas privados. Y esos fondos los invierten en bolsas de valores, en empresas. Y como tú decías, o sea, es un arma de dos filos. Porque vivimos en un sistema capitalista en donde existe incertidumbre. Y una cuestión que existe en todo país capitalista son las crisis. Las crisis son inherentes al sistema. Y si hay crisis, y si los trabajadores tienen invertidos sus dineros en empresas, y si hay crisis, a las empresas les va a ir mal. Y obviamente les va a ir mal a los trabajadores. Cuando se implantó el sistema de las Afores, el sistema este de capitalización individual, pues era prácticamente entrar a una ruleta. Porque, ¿cuál fue el argumento para poner las Afores? Es que ahora ese dinero de los trabajadores va a ser de ellos y se va a invertir y van a tener ganancias. Y decían, el futuro va a estar promisorio, ¿no? El país siempre va a crecer y nunca va a haber problemas, nunca va a haber crisis. Entonces, pero no. El sistema siempre está en crisis. Entonces, ese es el problema de invertir en este tipo de negocios. De ahí de que se requiere ir modificando el modelo económico. ¿Por qué en México las tasas de interés son más altas que en Estados Unidos? Porque los gobiernos los hicieron desde tiempo atrás. Si el tipo de interés en México fuera igual que el de Estados Unidos, los inversionistas no llegan a México. Y es lo que le temen. Por eso aumenten las tasas de interés. Tienen que ofrecerles mayores ganancias a los inversionistas extranjeros para que inviertan en México. Entonces, por eso aumentan los intereses aquí. O sea, porque están satisfaciendo precisamente la entrada de capitales extranjeros. En Puerto Rico actualmente están discutiendo este problema de la deuda. Y ahí también una buena parte de los fondos de la deuda pertenece a los trabajadores. Y lo que están haciendo ahí en Puerto Rico es separar las deudas de los trabajadores, los fondos invertidos en deuda pública para renegociar las deudas, de manera que no se afecten las ganancias o los beneficios de los trabajadores. Entonces, en una renegociación de la deuda, es posible fijar límites, fijar condiciones y sobre todo investigar, auditar, que es lo que no existe aquí en México. O sea, auditar las deudas es para saber cómo se están invirtiendo. Incluso nosotros decimos, hay que auditar la deuda pública, pero también hay que auditar las Afores. ¿En dónde están invirtiendo y cómo están invirtiendo? Porque nada más nos informan, el 50% se invierte
en deuda pública, otro 5% en la bolsa de valores, otro tanto por ciento de los fondos de los trabajadores se invierte en deuda pública externa o se invierte en del exterior. Pero nada más, pero no existe una auditoría que nos diga cómo realmente se están invirtiendo, cuáles son las ganancias. Entonces, crear una auditoría ciudadana de la deuda pública también implica auditar a las AFORES, porque ahí están parte de las deudas de los ahorros de los trabajadores y hay parte de la deuda pública. Entonces, en verdad que es una tarea sumamente grandiosa. En la promotora hicimos un plantón en la Cámara de Diputados el año pasado, cuando se discutía el presupuesto del año pasado. Estuvimos en un plantón toda una semana. Obviamente los diputados no nos pelaron. Solamente una fracción de diputados de Morena y una fracción de los diputados del PT logramos hacer un foro de una semana sobre la deuda dentro de la Cámara de Diputados. Al mismo tiempo logramos hacer otro foro dentro de la Cámara de Senadores. En varios estados, varios diputados han sacado puntos de acuerdo para que las legislaturas apoyen esta petición en contra de la deuda. Los diputados del Estado de México acordaron por unanimidad, a excepción del PAN, apoyar esta iniciativa. Los diputados de San Luis Potosí también acordaron en un punto de acuerdo impulsar esta iniciativa. Entonces lo que estamos haciendo es haciendo un trabajo, sobre todo un trabajo con las organizaciones sociales, con los sectores populares, con los pueblos originarios, para crear conciencia, para hacer campañas de propaganda en torno a este problema y hacer que los diputados escuchen la voz del pueblo. Hemos mandado cartas al presidente de la República. Hemos tenido entrevistas con el jefe de asesores de la presidencia y nos han escuchado, pero no ha habido respuesta. Entonces, sabemos que una petición de esta naturaleza requiere el apoyo popular y nuestra principal tarea es buscar el apoyo popular. La promotora hasta ahorita tiene presencia en 24, 25 estados. Estamos impulsando esta jornada y estamos haciendo una labor con sindicatos, con organizaciones campesinas, con organizaciones populares, con pueblos indígenas, pueblos originarios, con jóvenes en las escuelas, para aumentar la demanda popular. Porque sabemos que con muchas iniciativas se quedan en la Cámara de Diputados. Y estamos conscientes que ya estamos a fines de sexenio, ya están desatadas las campañas de las corcholatas, ¿no? Pero lo que sí sabemos es de que no hay ningún programa que nos presenten los que quieren ser presidentes. Nadie nos dice para qué quieren gobernar, qué quieren hacer con México. Entonces nosotros estamos planteando pues un programa emergente para nuestro país con una serie de reivindicaciones, entre ellas la de la deuda, el agua, las pensiones, etcétera. De manera que esa va a ser la única forma de lograr cambios a nivel nacional. Y la otra, también estamos convencidos de que esta es una reivindicación de la deuda, no es únicamente nacional, es de carácter internacional. Varios países la han impulsado. Y la promotora forma parte de un comité internacional de la abolición de las deudas ilegítimas, que opera en Europa, en América Latina, en África y en países de Asia. Entonces, pensamos que este es un problema de carácter mundial y que tiene que verse con un enfoque también internacional. No es un problema exclusivamente de nosotros. Los prestamistas financieros internacionales están a nivel global, a nivel internacional.
Y muchas de las miserias de nuestros pueblos, pues son miserias que aquejan a todo el mundo. Por eso nosotros hemos venido planteando que el gobierno, junto con los demás gobiernos de América Latina, deben crear un frente común. No se puede negociar el problema de la deuda por un solo país. Tienen que verse una serie de países para negociar con los países del norte, con los países capitalistas, con las potencias, para mejorar las relaciones internacionales. A fin de cuentas, la única forma de acabar con las crisis, que haya paz y solidaridad en el mundo, pues es creando un mundo más justo, y este tiene que pasar por la solución del problema de la deuda. Entonces, pues sí, hay mucho por hacer, y bueno, la promotora quiere participar en este proceso de cambio social. Gracias, Invitamos Héctor. a todos ustedes a que contribuyamos en este proceso y estamos para apoyarlos en todo. Gracias, gracias, Héctor. De hecho, ahorita que mencionabas lo de auditoría, precisamente una de las comentarios que tenía o pregunta que tenía nuestra compañera Beatriz era precisamente eso. Veíamos nosotros auditorías al Seguro Social, al ISSSTE, para ver dónde quedaron los fondos. Claro. Sí. Así es. Sí. Y Héctor, Y otra preguntita que, bueno, yo me he hecho ahí junto con los compañeros y nos ha quedado una duda y te voy a platicar porque hemos visto que muchos de los fondos que existieron en el Seguro Social y como decía Beatriz, los desaparecieron, ¿no? En el Seguro Social, en el ISSSTE. Hace unos días Jesús Arenzano, que él es jubilado del Instituto de Seguridad Social del Estado de Veracruz, nos comentaba ahí que Miguel Alemán se había llevado tanto, que hizo tanto, etcétera, ¿no? ¿Y eso por qué? ¿A qué nos llevaba? Bueno, lo que pasa es que dentro de iniciativas queremos trabajar en la parte de fondos, de la pensión solidaria, regresar a beneficio definido, ¿no? Jaime tiene una propuesta, pero hay una pregunta que no sé, que por lo menos yo me hago, ¿no? Y es, cualquier sistema de pensiones, ya sea cuentas individuales o beneficio definido, pues simplemente tienes que aportar y esa aportación se tiene que invertir, ¿no? Ya sea cuentas individuales o beneficio definido, tienen un fondo que se invierte, ¿no? Ese dinero que se va juntando se debe de invertir o algo debemos de hacer con él. La pregunta es, el IMSS y el ISSSTE pues no han sido muy buenos. El estado de Veracruz, Durango, cualquier instituto estatal de pensiones al que vayas, te das cuenta que te asusta, ¿no? Los números que de repente desaparecen. La pregunta es, ¿cómo invertir? Si cambiamos a beneficio definido, ¿cómo invertir esos fondos? ¿O dónde? ¿Con quién? ¿Cómo? ¿Qué cuidados tener para reglamentar? Porque si regresamos a lo que teníamos antes y lo dejamos igual, híjoles, al rato nos van a dejar sin un solo centavo, ¿no? Todo se lo van a gastar. ¿Qué crees que debíamos de tener en cuidados para eso? Pues sí, pues ese es el problema a fin de cuentas de la corrupción, ¿no? O sea que tiene que haber candados, seguridad de que esos fondos realmente se protejan, se inviertan donde se deben de invertir y rindan pues, se multipliquen. Y evidentemente pues tiene que implicar administración y sobre todo vigilancia. O sea, no hay otra forma de hacerlo con transparencia y con claridad. O sea, que se digan hacia dónde y cómo se están invirtiendo. Porque ¿qué pasa con los afores? No sabemos. O sea, sabemos de que tal porcentaje aquí, tal porcentaje allá, pero no hay métodos o mecanismos de vigilancia.
Entonces, es un problema que había que impulsar. Ahora, las auditorías tienen que ser auditorías ciudadanas, o sea, involucrar más a la gente a estos procesos, que haya más ojos que estén al tanto, porque lo que ocurre es de que se crean los pequeños círculos y esos son los que los manejan a oscuras, y la oscuridad, pues ese es el problema para los saqueos y las tranzas y todo lo que conocemos, ¿no? Entonces, un régimen transparente, un régimen democrático, más participativo, pues es lo que también nos toca por desarrollar. O sea, y esto va ligado pues con una vida democrática más intensa, más consciente, más informada de la gente. Creo que hay una pregunta Compañero. de Javier Valenzuela. Adelante, Javier. Sí, buenas tardes, compañeros y compañeras. Les estoy hablando desde Sonora. Soy pensionado y estamos aquí en el estado conformando un frente estatal de jubilados y pensionados de todos los sectores del Seguro Social, de pensionados del ISSSTE y del sistema estatal que se llama ISTESON. Y saludamos muy gratamente el esfuerzo que ustedes están haciendo. Saludamos a Héctor, amigo de toda la vida, y saludando el gran esfuerzo que hace la promotora. Y nos interesa bastante el intercambio de información, de opiniones sobre cómo podemos abatir entre todos este gran déficit que hay hacia nosotros, hacia las pensiones. Por ejemplo, en el punto que están viendo, la pregunta que hace el compañero de cómo vigilamos nosotros que si regresásemos al sistema solidario de reparto, uno de los elementos que se manejaron en su momento para privatizar los fondos de pensiones fue este rollo de la corrupción, de que se perdían los fondos y que pues antes sabías que los manejaban a través del Seguro Social. Nosotros el planteamiento que estamos haciendo es que regresemos al Fondo Solidario de Pensiones, pero que haya vigilancia de los trabajadores, que haya en los mesas directivas en donde se administren estos fondos, que haya participación de nosotros los trabajadores en la repartición y la administración de los mismos, para poder garantizar de que sí se van a manejar de manera honesta y se va a hablar con justicia. Entonces sería un planteamiento que haríamos. Otro planteamiento que tenemos a nivel programático en este frente sonorense es precisamente trabajar por la suspensión del servicio del pago de la deuda. Yo creo que por ahí estamos coincidiendo bastante, y por eso el planteamiento de un servidor es establecer los vínculos con ustedes como organizadores de este evento y de otros sectores en otros estados que están haciendo lo mismo. Les voy a poner en el chat de aquí de esta conferencia mis datos para intercambiar información y desde luego que los saludo con mucho gusto. Gracias, camaradas. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Héctor, una última pregunta, que a lo mejor esta es la más difícil. Fíjate, se la hice a Gustavo Leal, a Odilia Ulloa, y pues no me la respondieron. Mira, los trabajadores que estamos cotizando que estamos en el 10º transitorio del ISSSTE, que todavía estamos activos,
pagamos nuestras aportaciones, ¿no? Hacemos nuestras aportaciones al ISSSTE y el ISSSTE se las entera Hacienda. Y se las entera Hacienda, ¿no? Entonces mi pregunta era, bueno, cada año el presupuesto considera un cierto monto para el pago de pensiones del 10º transitorio. Sin embargo, de ese monto, yo me imagino que hay una parte que es pagada por los trabajadores en activo, porque seguimos cotizando y el ISSSTE se la entera a Hacienda. Y les preguntaba, ¿cuánto es ese porcentaje? ¿Por qué? Porque a lo mejor si ya sabemos que estamos nos falta mucho, nos falta poco, pues para medir qué tanto esfuerzo tenemos que poner todos, ¿no? ¿Tú no tienes idea de como cuánto es eso? No, fíjate que también apúntame en eso, no, tampoco. No, porque es que hay mucha oscuridad en las finanzas públicas, desgraciadamente. E incluso hay una auditoría nacional, no federal, que da informes, pero son auditorías que no van al fondo de las cosas. Por eso nosotros insistimos en una auditoría ciudadana, o sea, que pública, abierta, porque a fin de cuentas las finanzas, todo lo que manejan los recursos de los ciudadanos, pues deben ser públicos y transparentes, y esto es lo que no está pasando, porque ahí se encuentra el problema de fondo de la corrupción. O sea, si no hay transparencia, entonces muchas cosas no sabemos. Por ejemplo, nosotros hicimos mucha parte de la deuda externa, se invierte con fondos de inversión privados. Son inversionistas que de Japón, que de Alemania, de todas las partes árabes, pero no sabemos quiénes son, ¿no? O sea, hay una completa oscuridad de estos fondos de inversión privados. Por eso se les llama la banca internacional oscura que trabaja en las tinieblas. O sea, ahí donde existen demasiados fondos de dinero, pues el problema es de que mientras estén en la oscuridad, pues son formas de saqueo. Entonces, yo creo que nos toca impulsar una mayor vigilancia hacia las organizaciones, tanto del gobierno como privadas, para que se abran las finanzas y los dineros que están manejando. Entonces, desgraciadamente no conozco, pero voy a investigar, voy a buscar con otros compañeros a ver si encontramos pistas de lo que tú planteas. Disculpa. No, hombre, no, Héctor, al contrario, creo que todo el mundo andamos en lo mismo. Y una cosa, a lo mejor sigo te pregunto, ¿por qué crees que la Cuarta Transformación no revisó la deuda del FOBAPROA? Porque ya ves que López Obrador hablaba de mucho, que el FOBAPROA, etcétera, pero a la hora de que ya pasó a las acciones, como que pues no dijo nada. No, pues no sabría decir, pero sí sí debería de haber resuelto el problema del FOBAPROA. Fue una demanda sentida y hay un silencio completo de eso. No tengo la menor idea de por qué, pero de que se cambió de opinión, así como cambió de opinión con el ejército, a lo mejor, no sabemos. Pues Cristina, yo adelante, creo sí. que ese tema da para muchas preguntas y muchos otros planteamientos de nuestra propia problemática. Por lo pronto, pues yo quiero dar las gracias al compañero y a todos ustedes por acudir. No sé si alguien más quiera comentar algo. Pues un aplauso para nuestro El ponente. más que nada, ¿no? No, muchas gracias. No, muchísimas gracias, Héctor. Estoy agradecido y consideran a la ponedora
consideran a la promotora como una organización solidaria y fraterna con ustedes y que vamos a trabajar juntos en lo que podamos. No duden en darnos todos los contactos que quieran, solicitudes y estamos para apoyarlos. Muchas gracias. Por último, no sé, doctor Díaz, si quisiera replantear otra vez lo del Jaime, asunto del presupuesto. ahí Jaime no lo... Ah, sí, aquí está Jaime, perdón. No, ya está contestada la pregunta. Gracias. Que en otro momento se toque, ¿no? ¿O no? Sí, así es. Bueno, pues yo diría que gracias a todos y ojalá pues esto nos dé un poquito de más luz para todo la problemática que tenemos encima, ¿no? Muy bien, pues la promotora por último tiene una página donde hay documentos, encuentros, foros, intervenciones, estudios, y la página se llama nomasdeudapublica.org. Ah, Tiene también su página de Facebook, donde pueden ver todo lo que hacemos. Y bueno, pues estamos en contacto. Y que pasen buenas noches. buenas noches también. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, gracias. Muchas gracias a todos por su participación. Gracias al ponente, Cristina, Jaime, Enzo, Beatriz, todos por participar. Pues ya nos estaremos mirando u oyendo. Por supuesto. Ok. Bueno, para las próximas. Hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego. Noches. Yo quería preguntar si alguien sabe qué cosa es ADEP de ADEP. Puebla. Ajá, había aquí alguien que Beatriz. decía ADEP. Beatriz, ¿quién es ADEP de Puebla? No sé, todavía está aquí el compañero. No sé quién sea. Ahora sí que los chicos de Puebla, Beatriz, Jaime, Cristina, ¿no los conocen? Son No. los de defensa de pensiones del ingeniero López. Ok. Abel López. Buenas Bueno. noches a todos, muchas gracias. El servidor Abelardo López de la agrupación Defensa de Pensiones Puebla, a sus órdenes. Gracias, Abelardo. Cuídate mucho. Bueno, pues Gracias. gracias a todos por participar. Ya voy a apagar lo de la grabación.